A ver, grabando esta. Ya, estás grabando. Hola, Estás grabando. buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, Esther Claver, Patricia Tisner, de nuestro encuentro entre olas, para hablar de, bueno, algo que dejamos la semana pasada así como en tintero, ¿no? Que hablábamos de tomar decisiones y dijimos, bueno, pues tenemos que trabajar de alguna forma todo lo que es el miedo. Y lo hemos titulado, quien dice miedo, mide el medio. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma la connotación negativa que tiene, ¿no? La palabra miedo es como algo que tenemos que evitar o que es negativo, y además ahora con la situación COVID, que estamos así como que decimos el miedo es muy libre y bueno, pues estamos viviendo una serie de situaciones, ¿no? Pues no, el miedo es precisamente algo muy humano y que es adaptativo. Si no tuviéramos miedo, mal, muy mal, ¿de acuerdo? Pues porque el miedo lo que hace es protegernos ante peligros externos o internos, o del pasado, del presente o del futuro. Lo que hace es decir a nuestro cerebro, cuidado con esto que vas a hacer, o cuidado con este pensamiento, cuidado con... Simplemente es una alerta. Por tanto, tener miedo es muy sano. Sí, otra cosa es, como luego comentará Esther, cuando el miedo es desadaptativo, cuando ya no es adaptativo. Pero por eso el título, ¿de acuerdo? Porque medimos, ¿no? El medio. Y cuando trabajábamos este título, recordé la ponencia que hace 2 semanas, ¿no? Me invitó Luis hablando de riesgos, ¿no? Y de cómo de alguna forma vinculábamos riesgo con temor, con el miedo. Y en esta parte a mí me gustaría hacer esta aportación antes de pasar, ¿no? A hablar con Esther de la parte más clínica. A mí me gustaría hacer esta parte de cara a empresas y a organizaciones, porque hoy tanto las empresas como los trabajadores estamos pues de alguna forma como pues con esos miedos ante la incertidumbre de qué va a pasar, qué no va a pasar. Y yo comentaba en esa ponencia que de alguna forma una de las circunstancias de lo que tenemos que hacer es medir. Cuanto más midamos, cuanto mejor, más control tengamos sobre las diferentes consecuencias que pueden acarrear una serie de decisiones, o cuantos más datos tengamos, más capaces seremos de medir los riesgos y por tanto más capaces seremos de tener bajo control, ¿no? De alguna forma ese miedo. Porque ese miedo es ansiedad, pero precisamente lo que no puede convertirse es que sea paralizante o que nos duerma. Es decir, de alguna forma esa ansiedad tiene que estar allí para afrontar esos retos. Y un mensaje muy claro que me gustaría dar en ese sentido, precisamente para mantener esos niveles de motivación y de ansiedad en la empresa, a los que estemos trabajando en ella, o los empresarios que estén eh, bueno, pues que estén dirigiendo, o aquellos líderes que estén innovando, afrontando el cambio. Algo muy importante es que las personas nos tenemos que sentir seguras. Seguras para opinar, seguras porque si yo quiero innovar, quiero ser creativa, pero me da miedo decirte las cosas, o no puedo hablar, o no puedo ser directa contigo, pues me va a entrar mucho miedo. ¿Y qué haré? No decir, ¿de acuerdo? Entonces lo importante es marcar muy bien y hacer que nos sintamos todos de alguna forma seguros. Y aquí sí que me gustaría preguntarte, Esther, ¿cómo nos sentimos ya seguros como personas individuales, ¿no? ¿Y cómo lo afrontáis en clínica? ¿Cómo afrontas a esas personas que en un momento dado ese miedo ya pasa a ser más desadaptativo, ¿no? Ya no es el miedo que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? En nuestro día a día, y que de alguna forma nos protege. Esther. Casi nada. Casi nada. Bueno, miedos. Uf, miedos. Es que el tema de los miedos es simpatiquísimo. O sea, a ver, como científica, ¿no? Te lo digo, Patricia, porque, no sé, cuando decidimos hablar de ello, y ahora retomo tu pregunta, ¿eh? Pero eh, dije, a ver, miedos, vale, yo pienso esto, ¿no? Toco, me puse a escribir y ahí está la entrada en el blog y eso. Pero
Ay, sobre todo, cómo superar los miedos, ¿no? Y entonces yo, lo que tú me dices, ¿no? ¿Cómo conseguir esa seguridad, ¿no? Sí, esa seguridad, Mirar a los ojos al miedo, ¿no? Es decir, tengo miedo, pero puyons, que dicen los catalanes, ¿no? Yo como siempre diciendo palabras, ya lo siento, menos mal que estos son para adultos. Bueno, pues esos arrestos para afrontar el miedo, coger el toro por los cuernos, ¿no? Que se dice. A ver, que no es fácil, que es muy fácil decirlo, por supuestísimo, pero claro, depende de los miedos, depende de qué miedo. ¿Cuál es tu miedo? el Patricia, mío, ¿cuál es tu miedo? Sí. buah, morirme, por ejemplo, No, el miedo a la muerte es el miedo a la un miedo muerte, muy y generalizado, ¿no? hoy en Y día, para eso no lo pienso, prefiero no pensar, ¿de acuerdo? Como sé que me da miedo, pues mira, lo evito, me siento inmortal, mejor, ¿no? Pero me da miedo, claro. bueno, qué suerte, pero hay gente que no tiene tanta capacidad, no sé. No, 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 que me da Yo por miedo. ejemplo, soy Carlota Ojara, yo tengo miedo a la pobreza, es algo que Miedo a me la da un pobreza. miedo y a mucha gente, evidentemente, ¿no? A Es el mucha miedo, gente. no, ¿crees que es un miedo que ahora está muy presente? Es decir, el miedo a la pobreza, el miedo Tanto a el tuyo, perder nuestro... que es a la muerte, como el mío, que es a la pobreza, los dos. Sí. Ahora No, mismo he yo vivido también las tengo miedo a la cosas, ¿no? pobreza, pero que creo que además es generalizado, has dicho, el de la muerte es generalizado, pero el de miedo a la pobreza yo creo que ahora también es bastante generalizado ante situación como la que estamos viviendo, ¿no? De incertidumbre económica. Yo creo que puede ser un miedo bastante frecuente y que puede llegar a ser ya patológico en un momento dado, ¿eh? No sé. Hombre, sí, pues sí, porque ya se convierte en fobia o se convierte en ansiedad o se convierte en un cuadro, ¿no? Pero a lo que decías tú, ¿cómo conseguir esa seguridad? Pues te voy a dar la respuesta, no hay seguridad. Lo siento, esa es la mala noticia, seguridad no hay. La seguridad la obtienes tú, Ujú. no sé si te tengo aquí o te tengo aquí, Pues pero ¿vale? Patri, no hay seguridad, no hay seguridad, no, nunca en la vida hay seguridad. Y menos si pones en los demás, el foco, en manos de los demás, tu seguridad, exacto. eso nunca Por va a tanto, la ocurrir. palabra clave creo que es control. La Sí, sensación de control, ¿no? Si, sensación de control, porque de ahí al control. hombre, claro, no, bueno, yo no puedo controlar, ¿no? La situación Eh, económica, por ejemplo, externa, no puedo controlar, desde luego, pues no, es el día de la muerte, ¿no? Pero la sensación de control, la parte que yo puedo controlar, y por eso está muy vinculado, ¿no? No está para nada eh, alejado, ¿no? De esa parte que comentaba al principio, ¿no? De la parte empresarial, ¿no? De cuantos más datos, mucho mejor. Si puedo medir, mucho mejor. Pues de alguna forma también en esa parte personal, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me da miedo? exactamente, ¿Y exactamente, qué es lo que me da miedo de esto? ¿Y qué puedo hacer yo para controlar esta situación y para bajar este nivel de ansiedad? Eh, exactamente. normalmente, normalmente, al final, corrígeme si me equivoco, pero va acompañado de toma de decisiones y de hacer pequeñitas cosas, ¿no? Es decir, muchas veces a lo mejor no se trata de matar a un elefante, ¿no? Como os veo el elefante ahí en grande, no se trata de Hombre, comérmelo. Pero sí, como decía, no se trata de comer un elefante, sino de hacer pequeñitos gestos que me van dando esa seguridad. ¿No? Porque al final se trata o me dan dando esa sensación de control de que estoy haciendo algo para cambiar. Y exacto. Pero en todas las facetas de la vida, tú que eres de organizaciones y yo que soy más de clínica y familiar, usamos una herramienta muy sencilla que se llama DAFO. DAFO, El DAFO es para controlar miedos. sí, Señores y señoras, nos hemos inventado la rueda, que está todo inventado ya. Un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. ya Tú está. lo haces, identificas tus miedos. ¿Cuáles son? Aquellos que no me dejan vivir, que no me dejan dormir, que me tienen
Venga, y prioridad, porque tenemos muchos miedos. Tengo mucha gente en consulta, Patricia, que me dice, es que estoy paralizado o paralizada, tengo miedo. Centrémonos, miedos. Vamos a hacer listado de miedos. No puedes Claro. hacer listado de miedos porque le tengo miedo a todo. Es que cada vez que toso me pienso que tengo el COVID. Ay, es que mis padres no sé qué, es que no sé. Bien, relax, vamos a hacerlo. Un DAFO, va, fortaleza, tal. Empezamos a ordenar. Yo aquí me gustaría, ya para las personas que nos estéis escuchando, ¿de acuerdo? Y aquí sí que nos metemos en terreno un poquito más de clínica, que controla mucho más Esther, pero sí que yo distinguiría lo que es el miedo racional, aquel que me protege, ¿de acuerdo? O sea, no se trata de echarme a los leones, a que se me coman, que se me comen, o de ser un kamikaze, de lo que podríamos llamar fobias, ¿no? Exacto, es decir, ya es clínico, ya estamos hablando ya de una irracionalidad, es decir, ya no puedo... el cortisol se ha apoderado de tu corteza prefrontal y ahí ya no eres dueño de tu salud. Ahí ya la ansiedad te puede, y ahí es una patología. Ahí claro, empezamos ya a estamos hablar... hablando de los miedos que podemos controlar, ¿no? De los miedos normales que podemos controlar y aquello que no me impide llevar una vida normal, pero que sí que me entra una cierta obsesión o al menos me preocupa. ¿De acuerdo? Estaríamos ahí hablando. Si no, desde luego, si tenemos una fobia... Bueno, yo siempre digo que si yo soy fóbica a las serpientes, que no lo son, que me encantan, pero si soy fóbica a las serpientes y no vivo en la selva, pues tampoco me está impidiendo llevar una vida normal. Seguramente no requeriré ir a consulta, pero si viviera en la selva, pues sí que tendría un problema, ¿no? Porque estaría desadaptada en ese sentido. Eso es. Pues entonces, nada. bueno, primero, un DAFO, priorizar tus miedos y luego ver qué procesos llevan, verlo desde fuera. ¿Cómo va mi miedo? ¿Qué proceso? ¿Cuándo empezó? No sé. ¿Qué es lo que me impide en un momento dado seguir avanzando? ¿Qué es lo que me está impidiendo tomar esas decisiones? Encontrar esos puntos y pequeñitos, o sea, como decíamos, no te comas el elefante de golpe, sino mira cómo comértelo trozo a trozo, porque además eso me va dando seguridad. Cuando yo me voy comiendo algo y voy tomando decisiones y voy afrontando en pequeñitos trozos, me va dando seguridad para ya dar el gran bocado. Efectivamente. Va a venir. Esa es la clave. Lo que pasa es que, claro, esto de dar, ¿verdad? Consejos generales es peligroso. Porque entonces nos convertimos en un libro de esos cutres de autoayuda. No queremos ser un libro de autoayuda para nada. No. Cada persona es un mundo, Lo que pasa es que el proceso sí que es ese, pero si no lo ves claro, pide ayuda. Pide ayuda, ¿vale? Porque... y ten en cuenta que un miedo pequeñito, así de pequeñito, es como la nieve que ha visto Patricia este fin de semana. Qué envidia, os he dado. Que he matado. Pues la bola de nieve se va haciendo grande, al final no puedes con él. Entonces, acomételo cuando es pequeñito, porque así es pequeño y se puede. Vale. Cuando es grande, pues hay que trocearlo. Y muchas veces tendremos que acudir a ayuda para afrontarlo y para mirarlo de frente, porque muchas veces no queremos ni mirarlo. Y lo evitamos. Y cuando evitamos, ¿qué hace? Como dice Esther, una bola grande, porque evitamos encontrarnos con ese miedo. Y pues lo esquivo hasta que ya se me come, hasta que al final ya me encuentran. Cuando evito, al final me encuentran. ¿No? ¿No es así, Esther? Patricia, así es. Pues bueno, pues... llevamos ya mucho rato, los vídeos estén largos. Así es. No sé si quieres decir algo más, Esther, o mandar un mensaje. Esther ha hecho una entrada estupenda. Elizabeth
Navidad, mirad, yo como he puesto mi casa. Ya está allí, sí, sí. Sé que ha hecho una entrada estupenda, precisamente marcando un poquito las pautas de cómo afrontar y cómo superar los miedos. Entonces, leedla, ¿vale? Porque dice cosas muy interesantes. Y hasta la próxima. Y hasta el próximo encuentro entre olas, grupo. Adiós. Hasta luego. Chao.